Bienvenidos a Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro. A través de la investigación del fenómeno OVNI ha sido posible producir evidencias en video, en película o fotografías. Solo que estas evidencias normalmente nos presentan pequeñas luces, objetos muy alejados, difícilmente investigables. Eventualmente se producen evidencias muy claras. Algunos piensan que demasiado claras para ser verdad. Las primeras de estas evidencias surgieron en los 50, cuando George Adamski, un vendedor de hamburguesas, y Daniel Fry, un científico, investigador aeronáutico, presentaron películas y fotografías extraordinarias. Conmovieron a las sociedades de esos tiempos y rápidamente fueron atacados. No era posible que eso estuviera filmado, que estuviera fotografiado. Usted juzgue. Estas son las evidencias. George Adamski es considerado uno de los primeros seres humanos que tuvo contactos múltiples en la historia moderna. El 13 de diciembre de 1952 fue capaz de fotografiar una nave en forma de campana, que vendría a ser conocida como del tipo adamskiano y que daría un sello característico a su experiencia. Experiencia que lo llevó a un primer encuentro físico con un extraterrestre la mañana del 20 de noviembre de 1952 en el desierto de California. Durante sus contactos, Adamski fue invitado varias veces a viajar a las astronaves de sus amigos extraterrestres. Fue capaz de observar extrañas luces alrededor de la Tierra entre 1953 y 54, luces que serían observadas también por el astronauta John Glenn en 1969 y que serían más tarde llamadas cinturones o franjas de Van Allen. Adamski sería capaz de filmar nuevamente una supuesta nave desde la ventana de su hotel hasta donde sus amigos extraterrestres lo seguían, como el mismo Adamski lo afirmaba. Lo que es cierto es que otra nave fue filmada siguiendo al avión en el cual viajaba el contactista, lo cual vendría a dar veracidad a sus declaraciones. Las naves que serían vistas por otras personas, que vendrían a ser testigos de tales encuentros, como Desmond Lely, el capitán Glenn Stecklin, Madeleine Rutherford, personas que inclusive serían capaces de filmar otras naves en pleno vuelo, muy similares a las que Adamski fotografiaba y filmaba él mismo. Filmes y fotografías que le han dado ya la vuelta al mundo y que han sido considerados falsos por sus detractores, pero auténticos para la mayoría de los investigadores del fenómeno OVNI. Sin embargo, la polémica se centra en la calidad de los filmes, que no son lo suficientemente claros en varias ocasiones. Un ejemplo lo tenemos en estas imágenes de Adamski logradas en Silver Springs, en el estado norteamericano de Maryland, en diciembre de 1964. Podemos observar un extraño objeto inclinado que vuela erráticamente entre los árboles, siendo seguido por la cámara del contactado. Su definición no es buena, pero el extraño objeto es perfectamente apreciable. Sin embargo, en otras ocasiones las imágenes son muy claras, casi contundentes. Ello lo vemos en este film de la señora Madeleine Rutherford, del 26 de febrero de 1965. La señora Rutherford, empleada del gobierno norteamericano, participó en una de las experiencias de contacto de George Adamski. Fue capaz de filmar a corta distancia una nave con su propia cámara de cine, alrededor de las 8 de la mañana de ese día. En esa filmación se puede apreciar un objeto en forma de campana, muy similar al de las primeras fotografías de Adamski. Un objeto que cambia de forma en su parte interior. Nave que fue posible observar, según la señora Rutherford, durante casi 10 minutos, y cuya forma se considera un clásico dentro del estudio del fenómeno OVNI. Una nave redonda, acampanada, con 3 esferas en su parte superior y una central que aparentemente contendría el sistema de propulsión de la aeronave. Sin embargo, actualmente los filmes y fotografías relacionados a este contactado siguen siendo motivo de análisis y polémica por parte de los investigadores. Estos y otros filmes y fotografías fueron parte de las evidencias que George Adamski dejó como demostración de su contacto. Imágenes que no dejan de ser polémicas, pero que en realidad no se ha demostrado que sean falsas. Imágenes de objetos que aún hoy es posible fotografiar y videograbar, y que sin embargo para Adamski fueron en muchos sentidos el motivo de su existencia. Existencia que se detuvo el 23 de abril de 1965 con un ataque al corazón, después del cual Adamski sería enterrado en el Cementerio Nacional
de los héroes en Arlington, en Washington, D.C., lugar donde se encuentra hasta nuestros días una lápida en memoria de uno de los contactados más grandes de nuestros tiempos. El 4 de julio de 1950, en el desierto de Arenas Blancas en Nuevo México, el ingeniero Daniel Fry se encontraba caminando como solía hacerlo cada noche. Repentinamente pudo ver a lo lejos un destello, un punto luminoso que poco a poco tomaría la forma de una nave como las que hacía poco tiempo se reportaban en la prensa como platillos voladores. El ingeniero Fry, más allá del temor y el desconcierto que este evento le producía, se sintió atraído por las características del aparato que estaba observando, pero sobre todo por el sistema de propulsión que podía mover este aparato a velocidades mayores que las de cualquier avión terrestre y con tal capacidad de desplazamiento. Absorto en sus cavilaciones, Daniel Fry pudo observar cómo el aparato aterrizaba sobre el desierto y cómo se abría una compuerta, de donde salió un ser alto y rubio que se dirigió hacia donde estaba el ingeniero. El ser se identificó como el comandante Alan, capitán de esa nave extraterrestre. Después de hablar por breve tiempo, durante el cual el extraterrestre le explicaría el por qué lo habían escogido para contactarlo, Fry sería invitado a subir a la nave espacial para realizar un viaje en ella junto al comandante. Daniel Fry abordaría la nave sin sentir en ningún momento movimiento alguno. Sin embargo, el comandante Alan lo invitaría a observar a través de algo similar a escotillas el exterior de la astronave. Sin creerlo, Fry pudo reconocer las luces de la ciudad de Nueva York, la cual habrían alcanzado en tan solo 18 minutos de viaje de la nave. Después de regresar a Arenas Blancas a bordo de la nave del comandante Alan, Fry fue dejado en tierra con una convicción y nuevas dudas. Sin embargo, sus contactos con el comandante y otros seres extraterrestres continuarían a partir de entonces, permitiendo a Fry incluso filmar varias de las astronaves en las que veía llegar a sus amigos del espacio. Todos sus filmes fueron motivo de que Fry fuera ridiculizado entre sus compañeros de trabajo, quienes no creían posible que estuviera viviendo una experiencia como esa. Sin embargo, los filmes de Fry han sido analizados por diversos investigadores, sin encontrar huellas de fraude o sobreexposiciones en los mismos. Filmes que, de alguna forma, constituyen una confirmación de los contactos que tuvo con los extraterrestres en el desierto de Arenas Blancas en Nuevo México y que hasta hoy son una de las experiencias más polémicas de los años 50 sobre el contacto extraterrestre con los seres humanos en nuestro planeta. George Adamski, un vendedor de hamburguesas y hot dogs, y Daniel Fry, un ingeniero aeronáutico, conmovieron al mundo de los 50 con sus evidencias, con estas películas y extraordinarias fotografías. Pero eran demasiado bellas para ser verdad. Por sí solas demostraban la realidad del fenómeno extraterrestre, pero pasó el tiempo y nadie las acreditó. Sin embargo, hemos observado a través de los tiempos que las características que se observan en ellas se han presentado en muchas otras ocasiones. Era tan solo el principio de la historia. Estas son las evidencias más claras de la historia del fenómeno ovni. Continuamos con las películas de Billy Meier. Al igual que en el caso de George Adamski y Daniel Fry, un suizo, Edward Billy Meier, también aseguró en los 70s estar en contacto con seres extraterrestres y dijo que le permitían filmar y fotografiar sus naves, de tal forma que en esa década, en los 70s, presentó una serie de fotografías y especialmente 8 películas, Super 8, en donde se podía observar con toda claridad el movimiento y características de los ovnis, demasiado claras nuevamente, de tal manera que crearon una gran polémica. Para los investigadores escépticos, se trataba de pequeños modelos sostenidos con un cable. Y la verdad es que hasta el momento no se ha demostrado que sean falsas. Veamos estas extraordinarias películas que siguen causando una gran admiración. Observe con cuidado todos los detalles, especialmente sus movimientos. Entre 1975 y 77, Edward Billy Meier documentaría su experiencia de contacto extraterrestre con más de 800 fotografías,
filmes de 8 milímetros, muestras de metales, grabaciones de audio de los sonidos que emitían las naves, así como con numerosos testigos que apoyarían el caso. Sin embargo, tal vez las más espectaculares de todas las evidencias que Meyer aportaría sean las películas y las fotografías que pudo conseguir a lo largo de sus contactos, imágenes que son consideradas clásicas dentro de la investigación OVNI y que continúan siendo motivo de polémica y controversia. Películas y fotografías que serían analizadas por expertos en computación de varios países y que superarían ampliamente las pruebas a las que fueron sometidas a través de instrumentos muy sofisticados como microdensitómetros y analizadores de espectros. Las fotografías y las películas serían analizadas a fin de comprobar su autenticidad. Análisis del grano de la película, análisis del borde de los objetos en las imágenes, análisis de densidad del color, todo ello a fin de llegar a la conclusión de que en verdad, como afirmaba Meyer, se trata de objetos voladores no identificados. Así que entramos a una nueva ciencia en un proyecto muy interesante. Por lo tanto, muchas personas analizaron con nosotros porque estaban interesadas en el tema. Y llegamos a las conclusiones de que los procedimientos eran correctos y de que eran en verdad fotografías de platillos voladores. Pero, ¿qué es lo que motivaría tanto interés en los investigadores de las películas de Billy Meyer? Conozcamos más detenidamente estos polémicos films de los años 70. 1. La cámara de Meyer capta esta escena de una carretera con automóviles en movimiento, mientras una de las naves sobrevuela el área. Es de hacer notar los objetos en movimiento, como la rama y el propio automóvil, sirven como referencia para los análisis por comparación de movimiento. Asimismo, a través de la imagen congelada es posible determinar el diámetro de la nave, que sería de unos 7 metros. Observemos atentamente. Los automóviles pasan por debajo de la nave, aparentemente sin percatarse de la extraña presencia en el cielo. 2. Esta película de 1979 muestra el lugar donde en 1975 una nave fue filmada por Billy Meyer volando alrededor de un árbol. Note cómo la nave empieza a sobrevolar el árbol, que en 1979 ya no existía. Meyer recuerda que habría sentido la necesidad de acudir al lugar y que habría mal tiempo. Los movimientos erráticos de la nave dan la apariencia de que ésta se encuentra suspendida de algo, como si se tratara de una maqueta. Sin embargo, los análisis no reportan dicho elemento. Un análisis más minucioso, a través de la cámara lenta, nos muestra cómo la nave pasa por detrás del árbol, incluso cómo llega a tocar las ramas más altas. Observe cuidadosamente. En este acercamiento se puede observar mejor el movimiento de las mismas. El árbol moriría en forma misteriosa 3 meses después de esta filmación, tal vez debido a la radiación electromagnética que emanaba de la propia nave. En esta película es posible observar cómo las naves de las Pléyades pueden pasar de una dimensión a otra, o bien desmaterializarse y rematerializarse con toda facilidad. Observe detenidamente el objeto en la parte superior de la pantalla. Repentinamente, y en menos de un cuadro de película, la nave desaparece y vuelve a aparecer, pero esta vez en la parte baja de la pantalla. Observe este acercamiento de la nave. Refleja la luz del sol, revelando una consistencia metálica. Observe ahora su desplazamiento. La nave vuela lentamente hacia arriba, como demostrando la ruta que antes siguió instantáneamente. Observe ahora este análisis cuadro por cuadro. En el momento preciso del salto o bien la desmaterialización, el ambiente parece iluminarse repentinamente, como si algún tipo de energía afectara al ambiente. Observe con atención. 4. Este proceso de materialización y desmaterialización aparece en otra de las películas de Meyer. En este caso, la nave se encuentra levitando sobre las colinas, cuando de pronto desaparece de la vista en menos de un cuadro de película, es decir, en menos de 5 centésimas de segundo. Después de poco tiempo, la nave reapareció en el mismo sitio del cual habría desaparecido anteriormente, como si nada hubiera pasado. Analizando cuadro por cuadro de la película de Meyer, podremos percibir que la desaparición es casi instantánea, pero nuevamente se puede percibir que el ambiente se ilumina en el momento mismo de la desaparición y aparición del disco.
¿En qué consiste esa misteriosa energía que altera el ambiente? Observe con cuidado. Al correr nuevamente la película en su velocidad normal, nos podemos percatar de otro hecho poco común en las investigaciones del fenómeno ovni. Las ramas frente al objeto cambian la intensidad de su movimiento al momento mismo de la desaparición y reaparición de la nave. ¿Será la misma energía que produce la luminosidad la misma que altera el comportamiento de algunas plantas? ¿Qué tipo de efecto podría producir esa energía en los testigos de un avistamiento? Número 5. En esta película, lograda sobre la colina de Hasselblad, es posible observar cómo la nave se desplaza de izquierda a derecha y viceversa. Observe con mucho cuidado las ramas en la parte derecha de la pantalla. Note cómo su movimiento resulta alterado notablemente cuando la nave se desplaza de un lado al otro. Si se hace un acercamiento también, se puede observar una luminosidad o quizás algún tipo de energía cuando la nave empieza a moverse, una luminosidad que circunda a la nave y que inunda el ambiente. Este análisis japonés se repetiría con otras películas, obteniendo los mismos resultados. Sin duda una pieza fílmica rica en elementos para un completo análisis científico, quizás una película que permitiría conocer más a fondo los sistemas de navegación de las naves extraterrestres. 6. El 29 de marzo de 1976, Meyer lograría estas extraordinarias escenas de 3 naves diferentes, mismas que también captaría en fotografía, como la mayoría de los casos. Meyer dejaría de filmar las naves para tomar sus fotografías, cuando 2 de estas desaparecieron del lugar. De esta manera, Meyer perdería una extraordinaria escena, retomando la filmación con solo una nave sobrevolando el lugar. Note usted cómo la luz que refleja la nave es del mismo tipo y angulación que la que ilumina las ramas y los demás elementos de la escena. Películas realmente impresionantes, evidencias de un contacto con una tecnología muy superior a la que conocemos en la Tierra. Estas películas sin duda que seguirán dando de qué hablar, pero podemos aprender mucho de ellas.